el origen de la iglesia. El origen del... Y aquí va a haber varias opiniones. Como si de aquí también tenemos que sacar nosotros nuestra reflexión. ¿Cuándo y dónde comenzó la iglesia? Aquí nos encontramos con varios puntos de vista. Algunos dicen comenzó con Adán en Génesis 3, y particularmente con Génesis 3:15, donde hay una promesa de redención, de triunfo, eh, el triunfo del bien sobre el mal. O también se puede decir el triunfo de la descendencia de la mujer, que iba a ser Jesucristo, sobre el imperio maligno. Y entonces desde ahí, ¿no? Bueno, ¿cuál es su desarrollo? En una discusión sobre este asunto, el doctor Radmacher cita a Kuyper, quien dice: si damos por sentado, como indudablemente podemos hacerlo, que Adán y Eva creyeron la promesa de Dios de que la simiente de la mujer heriría a la simiente de la mujer en el calcañar, pero la simiente de la mujer, Cristo, heriría a la cabeza, ¿no?, de la serpiente. Entonces se puede afirmar que ellos constituyeron la primera iglesia cristiana. Bueno, algunos se han ido hasta ahí, ¿no? Esto estamos hablando dentro de la raza humana, su origen, ¿no? Porque hay un origen también de la iglesia, ya aparte de la historia de la humanidad, hay un origen. A ver, si nos da tiempo hablamos, y su referencia está en Efesios capítulo 1. Pero aquí estamos hablando del origen de la iglesia en el planeta Tierra, digamos, ¿no? Sí, relacionado con la raza humana. Bueno, entonces esta es una opinión, como decir, de que ellos pueden ser parte de la primera iglesia cristiana, porque creyeron esa promesa. Bueno, no dice el tres mismo, sino que posteriormente habla de que comenzaron a invocar, dice. Adán comenzó a invocar a Dios. Ese invocar sugiere el volverse a Dios. Habían pecado, claro, fueron sacados del huerto del Edén, pero se volvieron a Dios y comenzaron a invocar a Dios. Puede significar. Con todo esto, entonces, algunos pueden decir que ahí comienza la iglesia cristiana. Todavía no vamos a decir, esta es la correcta, algo así, sino estamos presentando las opiniones que hay acerca de este tema, ¿no? ¿Cuándo comenzó la iglesia? También otro dicen en Génesis 12, porque ahí se habla de Abraham. Esta es la posición de la mayoría de los teólogos del pacto. La lógica de este punto de vista es la creencia de que, así como Israel una vez funcionó como iglesia de Dios en el Antiguo Testamento, así la iglesia ahora funciona como el Israel de Dios en el Nuevo Testamento. Bueno, es una opinión general, ¿no? De repente pensando en que como Israel es el proyecto de Dios, al formar una nación, un reino diferente, desde sus orígenes, ¿cómo decir? Desde la primera familia, pues por eso separó a Abraham, y de ahí, de ellos, de su descendencia, formaban el pueblo de Dios, o el Israel. Quizás por ese pensamiento, entonces como hay tanta referencia a pueblo escogido, apartado para Dios, y como tiene un destino, este pueblo tiene un destino eterno después de la muerte en Dios,
Entonces lo han unido al pensamiento de que también puede ser el origen de la iglesia. Pero luego vamos a ver que hay diferencia entre Israel y la iglesia. Hay diferencia, puede llamarse pueblo de Dios, todo eso, pero hay una diferencia bien marcada en la Biblia entre Israel y la iglesia. Hay material, bibliografía también sobre este tema. Otros dicen, ya proyectándose al Nuevo Testamento, que la iglesia comenzó con Juan el Bautista. El argumento aquí es que Juan fue el primero en que bautizó bíblicamente, como Cristo después mandó que su iglesia practicara esto por todo el mundo. Y llegan a la conclusión de que la iglesia comenzó con Juan el Bautista, cuando, vamos a decir, su predicación fue anticipando la venida de Jesucristo. Puede reforzar esa idea, ¿no? Y Juan y Jesucristo tuvo el mismo mensaje para el pueblo de Israel, que es arrepentimiento y reino. Son dos palabras. Juan predicó arrepentimiento y reino. Jesucristo también predicó arrepentimiento y reino. Entonces por eso, por todo, y pueden relacionarlo, ¿no? Que fue el comienzo ahí con Juan Bautista. Pero otros ya en cuanto a personajes dicen que comenzó con Cristo. Pero en el caso de Cristo hay 4 periodos distintos. Esto ya lo encontramos un poco en las iglesias evangélicas, las denominaciones evangélicas, que sí comenzó con Cristo, pero no todos no están unidos en un solo pensamiento en qué tiempo de la vida de Cristo comenzó. Sino que aquí va a haber 4 opiniones diferentes. Algunos dicen que comenzó con el llamamiento de los 12 apóstoles en Mateo 10, que se refiere al llamamiento, y hay otros también pasajes paralelos en los evangelios donde Cristo llama a los 12. Tienen unas pequeñas diferencias, pero es el mismo evento, llamando a los apóstoles. Tomás mantiene este punto de vista y él escribe: al ubicar la fundación de la iglesia debemos encontrar un momento en el cual comienza a existir, dice, algo que corresponde a la descripción de la iglesia. Esta regla nos enseña el momento cuando, después de una noche de oración, Cristo escogió a los 12 apóstoles. Este detalle no está en Mateo, está en Lucas, creo, pero en Mateo 10 no lo encontramos, este detalle de la vigilia. Con esta selección, estos 12 hombres se convirtieron en un cuerpo por primera vez. Tenía una cabeza, Cristo. Tenía un tesorero, Judas. Tenía que ser creyentes bautizados. Bueno, se habían reunido para llevar a cabo la voluntad de Cristo. ¿En qué se convirtieron si no? ¿Qué llegaron a hacer? Esos llamados, ¿qué llegaron a hacer? Si ya Jesucristo los convocó y si pensamos en el seguir a Cristo, los 12 apóstoles siguieron a Cristo de una manera radical. No es al estilo de ahora como seguimos a Cristo. La conversión es un asunto, ¿no? Pero ¿cómo seguimos? Ellos siguieron 24/7. O sea,
todos los días literalmente y dejaron sus trabajos materiales porque había un propósito particular para ellos, ¿no? Entonces, si nosotros decimos, ellos son iglesia, hoy desde ahí comienza la iglesia, entonces toda la iglesia debe ser, todas las próximas generaciones deberían seguir a Cristo de esa manera. También puede ser, pues por eso vamos reflexionando. Y el Cristo en qué relación mantuvo con los discípulos. Desde el punto de vista social era su maestro. Como había esas experiencias, ¿no?, de que había maestros y había discípulos. Juan el Bautista también era el maestro para sus discípulos, que tuvo discípulos. Y también habían otros. Gamaliel lo consideraba un maestro y tenía sus discípulos. ¿Ves? Entonces, eso era una forma de enseñar. No era solo una escuela que iba, sino que ellos formaban. Entonces, desde ese punto de vista podemos decir, no es en el sentido en que nosotros ahora lo tenemos a Cristo como nuestra cabeza, porque ha sucedido tanta cosa. Cristo murió, resucitó, fue ascendido al cielo, el Espíritu Santo fue derramado, sucede varias cosas, ¿no? Es diferente. En términos generales comprendemos que el Jesucristo y los discípulos vivieron en el tiempo de la ley. Con eso ya entendemos bastante, ¿no? Y por eso entonces su relación con Cristo fue diferente, pero su seguir a Cristo sí es desafiante para el cristianismo en este tiempo, ¿no? En otra ocasión puede ser, dice, comenzó con Cristo la iglesia, pero en otra ocasión es cuando Pedro hizo esa confesión asombrosa. Es una declaración de Pedro, que reconoció a Jesucristo, ¿no?, como el Hijo del Dios viviente. Los proponentes de esta posición ubican a la iglesia en este punto por la sencilla razón de que es la primera vez que Cristo la menciona, pues. Después de eso, Jesucristo dijo, edificaré mi iglesia, ¿no? Mi iglesia. Mateo 16, 18, ahí dice, mi iglesia. Después de esa declaración de Pedro sobre Jesucristo, ya hemos recibido, creo que, explicaciones de eso, ¿no? De que cuando dijo, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, no está refiriéndose a Pedro, sino a la declaración que Pedro habló sobre Jesucristo, y que entonces la iglesia su fundamento es Cristo, cotejado con otros textos. Bueno, no hay mayor desarrollo de esa opinión. ¿En qué otra ocasión? Otra ocasión, pues en la última cena, ¿ves? Es ahí donde se estableció la cena del Señor. Cuando Cristo instituyó la ordenanza de la cena del Señor, indicando que la iglesia ahora existía y que esta ordenanza lo iba a practicar la iglesia. Entonces no está estableciendo solo la ordenanza, sino está estableciendo también la iglesia. Según este criterio, allí está comenzando la iglesia. ¿Ves? Estas son opiniones que hay dentro del cristianismo evangélico, porque las otras de repente pueden ser de otras religiones o sectas, ¿no?, cerca al cristianismo. El último es, ¿en qué otra ocasión? En el primer domingo de resurrección, después de que Jesús
eh, se apareció, ¿no?, a los 11, no, creo que eran 10 porque dicen eso no estaba Tomás también, no está, ya no estaba Judas. ¿Ves? Y Jesús les dice, paz a vosotros, como me envió el Padre, así yo os envío. Y hay toda una declaración de ánimo, de fortaleza hacia los discípulos que estaban reunidos con miedo, y por eso precisamente Él les ofrece paz, dice, paz a vosotros. Pero no eran palabras, sino que ellos recibieron la paz porque están teniendo comunión con Jesucristo, ¿no? Estamos hablando eh, las- la primera manifestación del Cristo resucitado, porque hubo 5 manifestaciones del Cristo resucitado a los apóstoles. Entonces esta es la primera, donde no estaba Tomás. En la segunda manifestación, ahí sí ya estaba Tomás y tuvo un diálogo con Tomás. Entonces algunos dicen, puede ser en esa ocasión que comenzó la iglesia. Eh, bueno, ya estoy hablando con Cristo, hablando con el personaje Cristo. Pero otros van a proyectarse con otro personaje que es Pablo. ¿Por qué es importante este personaje? Por el aporte que él brindó en la formación del Nuevo Testamento. Aportó mucho material escrito, son las epístolas, y el contenido es el Evangelio de la Gracia Salvadora, cosa que no encontramos en otros escritores del Nuevo Testamento, escritores sagrados del Nuevo Testamento. Y entonces por eso se enfocan en Pablo, ¿no? Que también hay ciertos momentos, periodos en que puede haber iniciado la iglesia. Uno puede ser en el momento de su conversión, Hechos 9, bien conocido ese pasaje. ¿Quién no lee Hechos, el libro de los Hechos, donde habla la historia del el cristianismo, ¿no? Sus primeros años, y la primera iglesia cristiana, que es Jerusalén. Y ya en Hechos 9 han pasado un poco de tiempo y se convierte el hermano Saulo, primero llamado. Los proponentes de esta teoría nos recuerdan que la iglesia difícilmente pudo haber comenzado sino después de la conversión de su más famoso teólogo y escritor de epístolas, el apóstol Pablo. Bueno, por eso, ¿no? Por el aporte escritural que brinda a la iglesia. ¿Y cómo vivían antes? Vivían de la predicación, la enseñanza de los apóstoles y de los otros maestros en que ya estaban levantándose. No tenían el Nuevo Testamento. Pero luego ya con todas estas epístolas, las cartas de otros también apóstoles, se formó el Nuevo Testamento. Bueno, aquí solo enfocan en el hecho de que la iglesia necesitaba un escritor, un teólogo, que, que escriba sus doctrinas, no solo para esta generación, sino para las próximas generaciones. Eso es lo que se nota, que hay una urgencia. Entonces, luego que ya hubo un escritor y un teólogo, entonces ya se formó o inició la iglesia. Estamos tratando de comprender por qué ofrecen esta opción, que ahí comenzó la iglesia.
En otro momento también en la vida de Pablo, puede ser, en la época de su primer viaje misionero, en Hechos 13, desde ahí comienza su viaje misionero desde la iglesia de Antioquía de Siria. Algunos están convencidos de que, aunque se hace referencia a la asamblea en Jerusalén como iglesia, en realidad no era tal, sino más bien un grupo de creyentes mayormente judíos que estaban operando bajo una economía modificada del Antiguo Testamento. O sea, eran creyentes, pero su forma de vivir el cristianismo todavía queda bastante del judaísmo. Y eso se nota, ¿no? En el libro de los Hechos hay una transición. Como son judíos, la iglesia de Jerusalén son judíos, pero ya tienen a Cristo en su corazón, pero su cambio de vida hacia el cristianismo fue un proceso. Y por eso dicen ellos que estaban operando o viviendo bajo una economía modificada del Antiguo Testamento. Sin embargo, en Hechos 13, Pablo comienza el ministerio de establecer iglesias locales 100% cristianas. Bueno, porque ya llegó a ciudades gentiles. Ya el cristianismo no estaba solo en la provincia judea, que es una provincia romana, pero mayormente judíos, sino que ahora ya está alcanzando a otras ciudades gentiles, donde el que está predicando Pablo es al Cristo resucitado. No está predicando la ley, como decir, no conozcan la ley, pero también sean cristianos, sino predicaba al Cristo resucitado. Y por eso entonces en ese viaje se estableció muchas iglesias locales, de lo cual unidos todos da pensar de que es la iglesia cristiana que ha nacido y va desarrollándose ya hacia otros lugares. Otro momento, otra ocasión en la vida del Pablo es en su encarcelamiento romano en Hechos 28. También queda interesante ahí, en ese encarcelamiento, que durante ese encarcelamiento romano, Pablo escribió las epístolas, donde hay mucho material sobre el Evangelio de la Gracia Salvadora. Filipenses, Filimón, Colosenses y Efesios. Efesios es una carta bien profunda que habla de la iglesia. Colosenses habla de Jesucristo. Filipenses habla de una iglesia generosa, pero aquí el tema es sobresale Jesucristo en diversas circunstancias que el creyente puede estar pasando. Filemón parece ser una carta personal, familiar, todo eso, pero la lección es que los frutos de la vida cristiana tienen que verse también en su vida social, laboral, podemos decir. No es un asunto solo religioso, no es un asunto místico, profundo, sino que es en las prácticas, las realidades que está pasando la sociedad. Ahí se vive el cristianismo. Filemón es un ejemplo bien claro. En la persona de Onésimo, que era el esclavo. Filemón es el amo, pero el esclavo era Onésimo. Entonces, en la experiencia de Onésimo, lo que se debe notar es que la experiencia de Cristo nos lleva a dar frutos en la sociedad que estemos viviendo. Ellos tienen que notar esos frutos.
Y por todo esto, entonces, dice, ya se habían escrito estas cartas que circulaban, ojo, ya ahí tienen un material visible. No decimos que ya está formado el Nuevo Testamento, sino que estas cartas, como cartas individuales, podrían estar circulando en las iglesias, porque hay orientaciones de Pablo que dicen, no, que esta carta yo le mando a ustedes, pero también como mándenle a la otra iglesia, que está, porque eso era el material del cual ellos aprendían doctrina, aprendían moderar su conducta a esta nueva vida en Jesucristo. Ya tenían, dice, esas epístolas, ¿no? Los discípulos de esta última corriente piensan que estas 4 epístolas del Nuevo Testamento, que después incluirían las 3 epístolas de Pablo a Timoteo y Tito, también son buenos libros, constituye el mensaje de Dios a las iglesias locales, y ahí su posición de que la iglesia se originó en Hechos 28. ¿Ves? Ahí están varias opiniones. Como estamos diciendo que algunas de estas están en los círculos cristianos evangélicos, ¿eh? Pero avanzando, ¿qué encontramos? Que estos son teorías, dice. ¿Cuál hemos de creer? Se puede citar a hombres piadosos y capacitados en apoyo a cada punto de vista, pero la mayor parte de los estudiosos bíblicos mantienen la posición de que la iglesia comenzó en el día de Pentecostés. Generalmente, mayormente es en esta ocasión que mencionan el día de Pentecostés. Este punto de vista es ampliamente defendido tanto por Lewis Sperry Chafer como por el doctor Reed en sus libros. Son teólogos que se está usando sus libros en los seminarios, en las iglesias. Chafer dice, aparentemente por falta de la debida consideración de todo lo que entra en el caso, algunos teólogos han sostenido la idea de que las cosas que caracterizan a la revelación del Antiguo Testamento son llevados adelante sin ningún cambio al Nuevo Testamento. La necesidad de observar las distinciones dispensacionales se levantan en conexión con el súbito abandono de rasgos existentes y la introducción de nuevos rasgos que marcan la transición de una dispensación a otra. Un poquito está usando el elemento de la dispensación, para nosotros más conocido, ley a la gracia. Esta línea de marcación es especialmente clara entre la edad presente y la que precedió. Nosotros estamos en la gracia, la anterior dispensación, la ley. Entre esta edad y la que ha de seguir también. Estamos en la gracia, la que ha de seguir la dispensación de la gran tribulación. Ciertos eventos que sirven para producir estos cambios son propiamente llamados transformadores de la edad. O sea, no es igual una dispensación con la otra, ¿no? Esto ayuda también el aporte de Scofield, aunque algunos se le han sacado ciertas énfasis ya desmedidos en cuanto a todo lo ve dispensación y cómo lo desarrolla el tema de reino. Pero su aporte ayuda hasta la hermenéutica. Hay un principio dispensacional en la hermenéutica en que debemos respetar la dispensación en que se está hablando esa palabra. Que algunos no quieren usar esta regla o este principio hermenéutico, dicen, ¿no?
Se debe respetar el contexto histórico, sencillamente dice. Respetar el contexto histórico para interpretar. O sea, ¿cuándo se dijo estas palabras? ¿Quién lo dijo? ¿Qué circunstancias rodeaban al escritor sagrado? Eso puede estar afectando a lo que él escribía. Pero es necesario, por ejemplo, bien marcado está la dispensación, la ley y la gracia. Es necesario reconocer eso. Si no reconocemos, no vamos a interpretar bien algunos textos bíblicos o algunos temas teológicos, doctrinales. Y eso lo llama, dice, transformadores de la edad. Las cosas no pueden ser lo mismo en esta edad después de la muerte de Cristo. O sea, algo lo marcó. Su resurrección, su ascensión y el advenimiento del Espíritu Santo en el día de Pentecostés, como lo fueron en la edad pasada. Antes hubo también manifestación del Espíritu, pero en Pentecostés fue diferente. De igual manera, las cosas no pueden ser lo mismo en la edad venidera como lo son en la presente. Después que haya tenido lugar el segundo advenimiento de Cristo para reinar en la tierra. Está hablando del milenio, ¿no? Cuando Satanás sea atado y trasladado de la iglesia y la restauración de Israel. Los que no ven ninguna fuerza en esta declaración escasamente han considerado el inmensurable significado de estos sucesos transformadores de la edad, de esta era, podemos decirlo. A la luz de estos asuntos determinantes se puede ver, ¿no? Ya esto ya como que dice, como que presenta, esto era necesario para que se llame iglesia. Esto lo presenta. Que no podría haber iglesia en el mundo construida como está y con las distinciones de sus características, o sea, esas cualidades, hasta que Cristo muriera. No puede haber iglesia hasta que Cristo muriera, porque su relación a esta muerte no es sencillamente una anticipación, sino que está basada totalmente en su obra consumada, por lo cual es purificada por la preciosa sangre de Jesucristo, ¿no? Entonces, para que se forme la iglesia, el cuerpo de Jesucristo, Cristo tuvo que entregar su vida. Efesios 5, 25 se entregó, ¿no? Se entregó por amor, dicen. Y de modo, entonces, esa muerte proveyó el cambio, la transformación moral a las personas para que puedan ser iglesia. Por eso estamos hablando de iglesia, de cualidad de las personas. No solamente reunirse, no es solo hacer actividades religiosas, sino iglesias son personas, pero con cualidades morales, ¿no? Y esto podía suceder en la conversión, nuevo nacimiento, después de la muerte de Jesucristo. Luego, la segunda razón es que no podría haber iglesia sino hasta que Cristo hubiera resucitado de entre los muertos para proveerlos con la vida de resurrección. El 1 Pedro 1:3 nos va a decir que hemos sido renacidos y tenemos una esperanza viva, pero luego nos dice garantizada, es entre paréntesis, por la muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Garantizada por la resurrección. Pedro está hablando de resurrección, pero está implicado en la muerte. Garantizada por la resurrección de Jesucristo. Entonces, somos regenerados, tenemos una herencia, pero que nos está esperando en el cielo. Pero todo esto dice porque
Cristo murió y resucitó. Por eso entonces se necesitaba la obra de Jesucristo, ¿no?, que fuera completa. No es solo que murió, sino también resucitó. Tercero, o sea, ya no podría haber iglesia hasta que Cristo hubiera ascendido a las alturas para llegar a ser su cabeza. Porque ella es una nueva creación con el Cristo resucitado, con la nueva cabeza de mando. Él es a la iglesia lo que es la cabeza al cuerpo. Tampoco podría sobrevivir por un momento si no fuera por la intercesión de Él y su abogacía en el cielo. Efesios 1, como está diciendo, habla mayormente de la iglesia, y ahí habla que el poder de Dios se manifestó, y Pablo no dice sencillamente poder, sino dice la supereminencia de su poder se manifestó en esto, resucitándole a Cristo, sentando en los lugares celestiales. Y por último ya 20:23 dice, ¿no?, que lo dio por cabeza, dice, y lo puso sobre todo, dice, y lo dio por cabeza a la iglesia, la cual es cuerpo. Y Cristo sustenta esta iglesia. Entonces habla fuerte sobre la iglesia. Eso debido a su ascensión. Otros teólogos opinan también que la resurrección, claro, marca lo que es la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario, todo ese propósito de expiación, pero también es necesario su ascensión. Porque dice, la ascensión, ¿qué significa? La aceptación del Padre de que la obra de Cristo ha sido satisfactoria. Aprobó el haber cumplido esa obra. Entonces, incluía la ascensión, porque Cristo vuelve, o sea, antes descendió a la tierra, tomó la forma humana, pero ahora vuelve, aquí de la tierra vuelve al cielo. Ya es el Cristo glorificado y le da un lugar de autoridad a la diestra del Padre. Dios le da una autoridad. Efesios 1 también nos está diciendo, capítulo 2, sentado en los lugares celestiales, ¿no? Y luego también vemos en la expresión de Cristo, el Cristo resucitado, dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por eso ahora, muchachos, vayan y ganen el mundo para Cristo. Él está asumiendo eso. Dice, él no lo dijo en su estado de humillación antes de su muerte y resurrección, lo dijo después de su resurrección. Estas palabras lo dijo Jesucristo. Entonces era necesario que se cumpla el plan de salvación con todos esos detalles: muerte, sepultura, resurrección, ascensión. En la ascensión es importante, aunque no lo enfatizaban mucho en la doctrina, pero ese es un tema muy importante si hablamos del origen de la iglesia. Pero falta un detalle ahí. Ella dice, no podía haber iglesia en la tierra sino hasta el advenimiento del Espíritu Santo, porque la realidad más básica y fundamental respecto a la iglesia es que ella es templo para la habitación de Dios por medio del Espíritu Santo. Así, la iglesia es este cuerpo. Mira, somos vasos de barro, todo, ¿no? Pero corporativamente nos dice, somos templo del Espíritu Santo. ¿Y qué dice? Ahí habita Dios en la iglesia, en ese grupo de personas. Individualmente también, porque Cristo vive en nosotros. Y en Cristo está el Padre y está el Espíritu Santo. También somos templo, pero corporativamente, porque ya estamos hablando del cuerpo de Cristo,
la presencia de Dios habita en la iglesia. En la iglesia local también, ¿sí? Es una realidad, porque la iglesia local es la manifestación visible de la iglesia invisible, que es el cuerpo de Cristo, ¿no? Así que este es una realidad muy importante para que se llame iglesia. El cuerpo de personas, estamos hablando, deberían tener cualidades morales, pero no fruto de un rigor, de una exigencia moral. Tiene que ser esto, tiene que ser santo, sino es producto de una experiencia de transformación moral, obrada por el Espíritu Santo, y un proceso de santificación también obrado por el Espíritu Santo. Estas son cualidades morales, espirituales, que le caracterizan a la iglesia. Entonces, por eso nuestra doctrina se inclina a esta declaración. La iglesia comenzó en el día de Pentecostés. Y el aporte de Charles Reedy, que dice: parecía ser evidente que el día de Pentecostés marcó el comienzo de la iglesia por las siguientes razones. El Señor habló de la iglesia como futura, porque dijo: edificaré mi iglesia. No, hubiera dicho sustentaré, si yo hubiera existido, entonces voy a sustentar, voy a darle fuerza, alimento, algo así. Si no, dijo edificaré, construiré. Lo que al parecer demuestra que la iglesia no existía en el Antiguo Testamento. Segundo, la recepción y acepción son esenciales para el funcionamiento de la iglesia. Está edificada sobre la resurrección y la dádiva de los dones. El regalo de los dones es necesario para su operación, al tiempo que la distribución de los dones depende a su vez de la ascensión de Cristo. Es lo que dice Efesios 4, pues, y cuando ascendió, dice, dio dones a los hombres. El Cristo, cuando ascendió, dio dones a los hombres. Efesios 4, 7 al 2. Si por algún esfuerzo imaginativo de la teología pudiera decirse que el cuerpo de Cristo había existido antes de la ascensión de Cristo, entonces habría que concluir que se trataba de un cuerpo que no tenía dones y era inoperante. Lo que hace en esta edad que la iglesia es claro y distintivo es el hecho que está construyendo sobre la resurrección y ascensión de Cristo. ¿Sí? Entonces, con todo esto vamos formando nuestro criterio sobre el origen de la iglesia, cómo comenzó. Es importante el origen de la iglesia, saber el origen de la iglesia o creer, ¿no? ¿Dónde fue el origen de la iglesia? Es importante. Ahí, o simplemente existimos como iglesia, ¿no? Pero vamos a ver, ya la última parte ya nos va a hablar sobre el bautismo, ser incluidos o insertados en el cuerpo de Cristo. Nos va a hablar con la palabra bautismo. La principal evidencia de que la iglesia comenzó en el día de Pentecostés reside en el hecho de que su registro, que se registró un trabajo de bautismo por parte del Espíritu Santo. El Señor declaró que este ministerio en particular y distinto del Espíritu Santo era todavía futuro, justamente antes de su ascensión. Hechos 1:5 dice: seréis bautizados dentro de no muchos días. En el día de Pentecostés ocurrió por primera vez, y podemos preguntarnos, ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo? La respuesta la encontramos en 1 Corintios 12:13. Coloca o inserta al creyente en el cuerpo de Cristo. Está usando la palabra sumerge, bautismo, ¿no?
incluye en el cuerpo de Cristo al creyente, ya que este es el único camino para entrar en el cuerpo de Cristo, es decir, la obra del Espíritu Santo. Y ya que esta obra comenzó en el día de Pentecostés, la conclusión parece obvia de que la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, comenzó en el día de Pentecostés. Ojo que ¿dónde está? 1 Corintios 12, 13. Este está hablando de la inclusión de los creyentes en el cuerpo de Cristo, el bautismo en Cristo. No está hablando sobre el bautismo del Espíritu Santo o con el Espíritu Santo, sino está hablando del bautismo en Cristo. Cómo fuimos nosotros sumergidos, insertados, introducidos en el cuerpo de Jesucristo. Eso está hablando propiamente 1 Corintios 12, 13.